¿Me creerían si les dijera que me encuentro en España? Tan solo miren a mis alrededores, miren la parada del autobús, toda la publicidad que se encuentra a mi alrededor. Pues no es el caso en esta ocasión, pero bien podría serlo porque hace un par de semanas estuvimos en una pequeña ciudad conocida como Talavera de la Reina y nos llevamos una enorme sorpresa al darnos cuenta de que hay muchísimos negocios chinos, de hecho 300 tiendas de alimentación chinas en total, y tomando en cuenta que hay una población de 80,000 personas, me pareció muchísimo. No importa dónde fueras, en cualquier esquina, en cada calle, había una tiendita de la esquina operada por familias chinas y muchos de ellos ni siquiera hablaban español, lo cual me parece más sorprendente. Y tras una breve investigación me surgieron un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿por qué decidieron salir en primer lugar de su país? ¿Por qué eligieron España? ¿Por qué el 80% de los chinos que viven en España vienen de una sola ciudad? Y por último, ¿por qué ahora que su país se ha convertido en la segunda potencia económica más importante del mundo, deciden quedarse en Europa? Comencemos por la primera. No importa dónde vayas el día de hoy, en cualquier lugar en el que haya seres humanos siempre te vas a encontrar con un chino o con una comunidad de chinos. Y es que se estima que al día de hoy más de 60 millones de chinos se encuentran viviendo fuera de su país de origen, pero aunque la mayoría de las personas relacionen la migración con la pobreza, este no siempre ha sido el motivo en el caso de China. De hecho, a lo largo de la historia ha habido 3 grandes olas de inmigración china hacia el resto del mundo, y la primera de ellas se llevó a cabo hace 2000 años con el inicio de la Ruta de la Seda. Si no saben qué es la Ruta de la Seda, se trata de una de las rutas de comercio más importantes de toda la historia y comenzaba en la provincia de Xi'an y terminaba en Europa. Esta pasaba por el desierto, por el Medio Oriente y eventualmente, y después de muchas dificultades, llevaba la seda y todos los productos de China hacia Europa y viceversa. Durante esta época hubo muchísimos comerciantes chinos que decidieron establecerse en Europa y en muchos otros destinos. La segunda ola de migración comenzó a mediados del siglo XIX y terminó a principios del año de 1949. Durante este periodo, China acababa de perder las guerras del opio, por lo que Francia e Inglaterra obligaron al gobierno del Imperio Qing a que exportara un montón de trabajadores para reemplazar a los esclavos africanos. Por lo tanto, podríamos decir que la segunda ola fue sin querer queriendo. Y por último, tenemos la tercera ola que comenzó a principios de los 80, pero en esta ocasión la mayoría de los chinos decidieron emigrar a zonas altamente industrializadas como Estados Unidos y Europa. Pero entonces no puedo evitar preguntarme por qué hubo tantos que eligieron España y por qué el 80% de los chinos que viven en España vienen de una sola ciudad. Si lo piensan bien, es un tema muy interesante. De todos los inmigrantes que hay en España, China lidera la población de extranjeros con más de 200,000 personas repartidas a lo largo de su gran territorio. Y como dije anteriormente, el 80% de ellos provienen de la ciudad de Qinghai en la provincia de Zhejiang, China. De hecho, se estima que de los 400,000 habitantes que tiene esta ciudad, más de 200,000 tienen pasaporte extranjero, con las nacionalidades más populares siendo España e Italia. De hecho, esta ciudad es bien interesante porque si tú la visitas te darás cuenta de que hay monumentos europeos por todas partes y un montón de centros comerciales que se dedican a la importación de productos como el jamón ibérico, el chorizo, el aceite de oliva y por supuesto el vino. Pero lo más interesante de todo es que la provincia de Zhejiang es la segunda más rica de toda China, tan solo detrás de la provincia de Jiangsu, por lo cual es difícil pensar que la gente haya emigrado tan solo por motivos económicos. Pero entonces, ¿cuál es el extraño lazo que une a la ciudad de Qinghai con España? Si lo buscan en internet se darán cuenta de que no hay una respuesta específica para esta pregunta, pero tan solo hace falta entender la mentalidad del chino para darse una idea de cómo fue que terminaron viviendo tantas personas de la misma ciudad en el mismo país. Y es que mientras que nosotros los occidentales nos enfocamos un poco más en lo individual, los chinos se enfocan muchísimo en lo colectivo. De hecho, uno de sus más grandes valores siempre es y siempre será el de la familia. Y por eso, cuando un chino lograba llegar y establecerse en algún lugar, en lo primero que pensaba era en ahorrar la mayor cantidad de dinero para poder traer a sus familiares e incluso a sus amigos. De hecho, entrevistando a muchas
muchas de las personas que tienen tiendas de alimentación nos dimos cuenta de que es algo bastante común prestarle dinero a tus familiares, ser su patrocinador y asegurarte de que puedan conseguir un buen trabajo cuando lleguen a España. Pero lo mismo sucede en muchas partes del mundo y por eso a donde sea que tú vayas, si encuentras a un chino que venga de una parte específica, lo más seguro es que va a haber una comunidad bastante grande del mismo lugar. Además hay que tomar en cuenta que ser inmigrante no es nada sencillo, especialmente porque muchos de los primeros inmigrantes salieron de su país sin siquiera poder hablar chino mandarín. Muchas personas cometen el error de pensar que el idioma chino es uno solo, cuando en realidad en este país hay muchísimos dialectos y al día de hoy no es poco común que haya personas de la tercera edad que no se puedan comunicar con otros chinos de distintas áreas. Y por eso es que yo no tengo más que admiración y respeto por todas esas personas que en algún momento tuvieron el valor de abandonar su país, su patria, sus tradiciones, a la gente que más quieren para buscar mejores oportunidades o que en su defecto se vieron obligados a hacerlo por otras naciones. No puedo siquiera imaginar lo que debe haber sido llegar a un país tan extraño, no entender el idioma, tener que buscar una manera de ganarse la vida y eventualmente lograr poner un negocio y traer a todos tus familiares. Pero todavía queda una pregunta y es ¿por qué ahora que su país se convirtió en la segunda potencia económica más grande de todo el planeta han decidido quedarse en España o en cualquier otro país? Pues definitivamente esta no es una respuesta que te puedas encontrar en internet, porque al fin y al cabo esta es una respuesta individual y por eso es que decidimos entrevistar a muchísimas personas que están trabajando en España, que ya llevan muchos años ahí y que no tienen pensado volver a su país, al menos por el momento. Las respuestas fueron bastante variadas, así que se las voy a resumir en las tres más comunes. La primera y la más común de todas es el balance entre la vida personal y la vida laboral. Y es que si bien muchos de los chinos que viven en España ya han tenido la oportunidad de regresar a su país y ver lo mucho que ha crecido, ellos piensan que en su país hay una competencia tremenda porque, piénsenlo, hay 1.400 millones de chinos con los cuales debes competir para conseguir un trabajo, para conseguir una esposa, para poder comprar una casa y por supuesto para ganarte la vida. Mientras tanto en España ellos ya consiguieron poner un negocio y consideran que en España no tienen que trabajar tanto o hacer tanto esfuerzo por ganarse la misma calidad de vida. Pero esto no es porque piensen que la gente en Europa es perezosa, sino que en China la competencia ha llegado a un punto tan extremo que incluso inventaron palabras para describir la locura que es vivir y competir aquí en el ámbito laboral. Una de ellas es Neijuan, que significa como círculo vicioso o círculo interno y sirve para hacer referencia al hecho de que no importa qué tanto trabajes o qué tanto empujes, todo el mundo está haciendo lo mismo y es difícil ponerse al corriente. Y por eso los padres suelen decir que no debes dejar que tu hijo pierda en la línea de salida. Esto significa que desde que tu niño empieza a ir a la escuela tienes que meterlo a clases de piano, de karate, de inglés, de matemáticas, de ciencias, y no es extraño pensar que el día de hoy China se esté desarrollando tanto cuando ponen tanto énfasis en la educación. Sin embargo, muchos de los chinos que viven en el extranjero ya tienen una mentalidad un poco más abierta, permiten que sus hijos disfruten más de la vida, encuentren su vocación. Si quieren ser músicos, que sean músicos, si quieren ser poetas, que sean poetas. Ya no es tan necesario que sean abogados, doctores o ingenieros, porque estas personas ya tienen otra visión de la vida, quizás más occidentalizada, y por el momento no tienen necesidad de volver a China. Pero eso sí, eso no significa que no quieran volver en algún momento, porque como el hogar simplemente no hay dos. El segundo motivo tiene mucho sentido y es que muchos de ellos consideran que ya han puesto muchísimo esfuerzo y han gastado todas sus vidas creando un patrimonio y una vida mejor para sus descendientes. Algunos de ellos ya tienen familias e hijos que crecieron en España o en cualquier otra parte del mundo y básicamente ya son personas nativas que hablan el idioma perfectamente y entienden las costumbres, por lo cual les sería difícil volver y adaptarse en su propio país. Pero por supuesto, la mayoría de sus descendientes habla perfectamente el chino mandarín, su dialecto local y también el español. Y si les soy honestos, les tengo muchísima envidia de la buena porque ya son trilingües y apenas tienen 10, 15, 20 años por ahí, por lo cual definitivamente creo que van a ser un puente cultural muy importante en los próximos años. Y por último, y probablemente la más evidente de todas, es porque muchos de ellos ya le agarraron cariño al lugar en el que viven, se enamoraron del jamón, del chorizo, de las costumbres españolas y no se ven regresando a su país y dejando atrás todo eso de lo cual ya se enamoraron,
razón, porque al final del día todos somos ciudadanos del mundo y no por haber nacido en un país significa que estemos atados geográficamente. Si les gustó este video, chéquense este otro en el cual Noelia y yo fuimos a hablar en chino mandarín con todas estas personas, entrevistamos a algunos de ellos, nos dieron su punto de vista y por supuesto se quedaron muy sorprendidos cuando les hablamos en chino mandarín. Y sin más por el momento, 再见.